Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Realmente estoy de ver este escenario repleto y de todo el apoyo que, a pesar de todas las dificultades que tenemos y que sufrimos todos en el país, aquí estamos los empresarios, defendiendo y al lado de nuestros trabajadores y al lado del pueblo venezolano, luchando por nuestras convicciones, por nuestros principios y por nuestros valores. Y yo creo que el día de hoy lo hemos demostrado al país. Así que muchas gracias, muy agradecido por el apoyo de todos ustedes. Les vamos a presentar un nuevo documento, un nuevo esfuerzo de personas, de especialistas que realmente dentro de lo que es la federación por su esfuerzo y su claridad de conceptos. Y lo que intentamos es brindarle al país un proyecto, ni mucho menos, digamos, que sea una propuesta. Lo que queremos es, a través de este análisis de entorno, quisiéramos entregarles algunos elementos necesarios para poder tener con creces este país, que es empresas sostenibles. Este país tenemos que placarlo de productividad. Así que este pequeño esfuerzo, pero significativo y muy grande, vamos a requerir la ayuda de todos ustedes, de todos los empresarios, de todos nuestros trabajadores, de todos los ciudadanos del país, que ojalá asumamos como algo importante para el desarrollo sostenible de Venezuela. No puede existir desarrollo sostenible en el país si no existen empresas con productividad y crecimiento sostenido. Así que no creo que les pueda dar más malas noticias que las que sufrimos a diario. Para los que no se han dado cuenta, Venezuela es un país en crisis y tal vez notado, es la peor crisis en la historia republicana que por lo menos nosotros hayamos visto y conocido, o que exista algún registro histórico. De repente, Elías ahora nos pudiera decir si ha habido otras crisis peores que las que hemos vivido en el almuerzo. Por supuesto, hay que hacer un análisis previo sobre lo que es esta grave situación. Por supuesto, en lo económico, en lo social, en lo político, institucional y por supuesto también en el medio ambiente, que muchas veces son de las cosas que, por más de que aquí está de último en la lista, ser de las prioridades de cualquier ciudadano y de cualquier empresa. El tema de la protección del medio ambiente debe ser algo asumido en primera línea por todos los venezolanos. Cuando uno analiza Venezuela, salimos raspados en todos los índices. Realmente el peor desempeño de cualquier economía o macroeconomía latinoamericana. No soy economista, pero los economistas que están aquí me pudieran de repente compartir esta apreciación. No es que nosotros tenemos una profunda recesión. Esto probablemente lo saco de una vez que me llamó Pedro García Arcaya a la Cámara de Comercio, me dijo: Francisco, de depresión. Crece sostenidamente. Después de 3 años, 4 años, hay que declarar el país en depresión. Y yo creo que García tenía razón. Yo creo que Venezuela está sufriendo la depresión más grande que probablemente desde la guerra de independencia. Que nosotros tenemos que luchar y darle el mejor de nuestro esfuerzo para revertir esta tendencia tan negativa de ser el país que probablemente tiene
el peor desempeño en la economía. Hemos retrocedido a los años 90 con respecto a Latinoamérica. Somos 11 veces más pequeños que en el año, la economía más pequeña que el promedio de Latinoamérica. Hemos retrocedido. No solamente no fue que no terminamos de avanzar o nos detuvimos en el año 98 cuando inició el proceso de este desastre. En el 98 nos hemos retrocedido aún más hacia los años 90. Bien, tenemos que tomar en cuenta que Venezuela no ha crecido sostenidamente por casi ya 40 años, por 4 años consecutivos. Por el contrario, ahorita decrecemos consecutivos y eso es sumamente grave. Un país que no crece por más de una década está condenado al fracaso, a la pobreza y a la desesperanza. Una inflación que hoy es el verdadero motivo que tiene a los venezolanos en la pobreza y que, por supuesto, con la pérdida del poder adquisitivo, el promedio de Latinoamérica con respecto al promedio que tenemos inflacionario en el país. Latinoamérica, que tiene esos índices inflacionarios. Pero también tenemos la peor competitividad de todo Latinoamérica. Salimos raspados en todos los índices. No hay manera de que un país progrese con un negocio que necesita 230 días, casi un año, para que un emprendedor pueda más o menos llevar a cabo el inicio de su idea y empezar a arriesgar todo lo que tiene. Por supuesto, el hecho de poder tener electricidad, obtener permiso de construcción, por eso es que siempre se queja tanto, pero si necesita 434 días para poder construir una casa, evidentemente yo creo que hay que hacerle un poquito caso a la Cámara de la Construcción. Tenemos fallas de infraestructura, yo creo que aquí, sobre todo en las regiones, porque en Caracas no se nos va la electricidad, sufrimos, y en todo el país, sufrimos las deficiencias de la infraestructura de los servicios de agua, electricidad, de la precariedad de nuestras carreteras, aeropuertos, sufrimos las travesías, porque ya los venezolanos ni siquiera viajamos en el país. Los venezolanos hacemos travesías nuevamente. Lo que hacíamos antes en cuestión de 45 minutos, ahora podemos tardar horas para poder llegar. La profesora Nancy salió de Puerto Ordaz, empezó a salir a las 5 de la tarde de Puerto Ordaz y llegó al día siguiente, después de 24 horas, a las 9 de la mañana para llegar aquí. Y definitivamente tú dices, bueno, ¿en qué país podemos progresar y podemos vivir cuando ni siquiera podemos transitar libremente de forma normal como lo hacen todos los venezolanos? En el contexto económico, podemos decir que Venezuela tiene un rezago en todas las telecomunicaciones. Las tasas de interés no logran incentivar el ahorro. Al no incentivar el ahorro, es imposible acceso a viviendas, porque definitivamente sin ahorro tampoco puedes tener créditos. Y por supuesto tenemos un complejo entorno económico, en menos inversiones porque no se generan los niveles de confianza para que tanto las personas como los bienes estén seguras en el país. Siempre va a ser una decisión de alto riesgo, que para nosotros los empresarios que estamos acostumbrados al riesgo no debería ser un problema, pero sé que en este país el riesgo es demasiado elevado para las inversiones. Cuando vamos al contexto social, nos encontramos primero, esta gráfica es bien significativa porque el azul es cuando se detiene, cuando el Banco Central y el INE dejan de producir las cifras. Y tenemos que empezar a buscar otro diseño, a medir cómo está el contexto social.
y encontramos una cifra realmente aterradora. El 80% hoy por hoy están en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. Hay un parámetro bien impresionante, según un documento que sacaron en el año 2015, que hablaba de la erradicación de la pobreza para el año 2030, que el salario por hora, $5, es un salario referencial para indicar extrema pobreza en esos países. Cuando nosotros hicimos un cálculo ahorita en la recién aumento salarial, el presidente se alegraba de que nuevamente cada 2 meses aumentan el salario. Él es el único contento porque el pueblo venezolano es el único sistema en el mundo donde los trabajadores se asustan y se ponen asustados cada vez que aumentan el salario. Cuando uno agarra y hace una traducción para más o menos parametrizar esas cosas, tomamos la tasa de ICOM a 2.640 y nos hemos encontrado que el salario por hora del último aumento salarial es de 1.23. Quiere decir que nuestros trabajadores venezolanos trabajan en condiciones de extrema pobreza. Esa situación nosotros como empresarios tenemos que revertirla de forma urgente. Nuestra responsabilidad es generar riqueza. Nuestra responsabilidad realmente es dignificar a la familia de nuestros trabajadores y tenemos que hacer todos esos esfuerzos para revertir este tipo de gráficos. El talento humano. Cuando nosotros vemos el talento humano, cuando nosotros vemos, y de eso Jorge Roy nos puede ayudar un poco también, en todo lo que son las tendencias mundiales de trabajo futuro. Él se está tratando de ubicar y tener, digamos, un conocimiento interesante de cómo debemos visualizarnos nosotros, los empresarios, en el torno de lo que representa el trabajo futuro. Vemos que el 30% de los niños del mundo que están entrando al sistema educativo van a estudiar carreras que hoy no existen. Uno empieza a preguntarse, ¿y qué estamos haciendo en este país por la educación de nuestros hijos? Nosotros vemos los niveles de desnutrición de nuestra población. 8.7 kilos en promedio, según el INCOE, peso, talla y medida referencial de los venezolanos. Cuando nosotros vemos esa cifra y la trasladamos a nuestros niños, vemos el nivel de déficit nutricional, porque el 60% de esta población, de nuestros venezolanos, casi 2 veces, quiere decir que comen una sola vez y un poquito más de lo que encuentran. Y los niños están desarrollándose con niveles de desnutrición en su formación, después de que logran superar al nacer, se enfrentan a superar la desnutrición y eso por lo general va a ser una factura muy grande que vamos a tener que pagar los venezolanos porque esto se va a traducir en pérdidas de competitividad. Que los esfuerzos de educación, que probablemente es la variable que nos va a costar más en la recuperación, porque ahorita acaba de terminar Luis Vicente diciendo que en un año podemos recuperar. Ciertamente no me queda la menor duda que nosotros como empresarios podemos reactivar y empezar a dar síntomas de recuperación, pero lo que sí vamos a tardar en recuperar, y para eso probablemente necesitemos, diría yo, una generación, menos una década, donde tenemos que imprimir cualquier esfuerzo que podamos para potenciar el talento humano y el desarrollo de todos nuestros jóvenes y crear las condiciones de trabajo futuro para toda la juventud de Venezuela. 85% del déficit por falta de medicamentos. A mí me da escalofrío cada vez que yo veo estas presentaciones porque eso indica que hay un alto porcentaje de nuestra población que está muriendo o enfermándose por culpa de no tener tratamientos
a tiempo para poder detener cualquier enfermedad. 30% de aumento de la mortalidad infantil. Y después quedan a merced de la desnutrición. Y después quedan a merced de la... Vamos a tener futuro si nuestros jóvenes lo dejamos a merced de esos tres grandes dramas. Y algo insólito, 75% de aumento en malaria. Con esas tres variables, yo creo que no quiero seguir diciéndoles nada porque creo que les voy a echar a perder el almuerzo. La situación de la violencia y la inseguridad. Del 99, cuando llegó esta gente. 19 por cada 100.000 habitantes. 368% de aumento. Tenemos 70 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso es casi las condiciones de guerra. Y por supuesto, la única consecuencia, el único generador de todas estas cosas son las fallas de política que deberían brindar la protección de todos los ciudadanos venezolanos. Esto político institucional da asfixia ver que el Estado de Derecho, ustedes ven la línea, traten de ver la línea donde está el Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, con ese indicador ya nada más podemos decir que el índice de gobernanza realmente es tétrico. Por supuesto, el control de la corrupción a mí me sorprende porque yo lo veo que es alto, porque aquí hay un colón suelto que uno dice, bueno, no sé qué estaremos haciendo para tratar de detener a todos estos corruptos. Lo que está mejor es la participación y la responsabilidad como país. En el contexto político institucional, podemos hablar también que no tenemos desarrollo con las naciones, que hay un sector público y un sector privado en una sinergia perfecta. Más bien por el contrario, tenemos 18 años en una situación de antagonismo permanente entre el sector público y el sector privado, y por supuesto las inversiones, si no tienen un esquema, un ambiente o un entorno de paz y de estabilidad política, es muy difícil que vengan para el país. Así que tendríamos que también hacer esfuerzos en esa situación. En el medio ambiente, aquí tenemos un parámetro que tal vez no es como que muy común que nosotros lo usemos, pero es el Producto Interno Bruto por unidad de uso de energía. Y ahí también vemos cómo Venezuela sale a raspar. ¿Qué quiere decir con esto? Que consumimos cada vez, contaminamos cada vez aún más por unidades de producto. Y yo creo que ahí sí, nosotros los empresarios tenemos mucha responsabilidad y tenemos que ir mejorando que todos nuestros procesos sean amigables con el ambiente. Por supuesto, no podemos imaginarnos un país donde esta es nada más comparado con Latinoamérica, con América, básicamente. Por supuesto, somos el primero de atrás para adelante. De 138, 130. Tal vez la novena economía peor del mundo. Y bueno, y hay un montón de países africanos que les pudimos ganar, gracias a Dios. Por supuesto, que esto para nosotros es absolutamente recuperable. La dictadura del fracaso. Nosotros tenemos que revertir este proceso de dictadura del fracaso implantado por este gobierno. El éxito de los países realmente o recordar en una oportunidad el discurso de apertura del ministro, no sé, Amaya, ¿cómo es que ustedes tienen ministro en Suiza? El ministro de la Comunidad Helvética. ¿Cómo es que llaman ustedes? El ministro de la Confederación, el presidente. El presidente de la Confederación Helvética, en un discurso inaugural,
en la Organización Internacional de Trabajo, en la Conferencia Internacional de Trabajo. Él llegó y dijo, Suiza, el modelo suizo es un modelo casi perfecto de desarrollo, de bienestar, los niveles de beneficios que tiene la comunidad suiza realmente son de los principales países, los ponen a la cabeza de los principales países del mundo. Pero es que eso nada más funciona en Suiza. Y él lo dice así. Pero sin embargo, a todos los países del mundo, allí en ese momento estaban reunidos 187 países. Ahí se escucharon la fórmula del gobierno suizo para lograr el desarrollo de ese gran país. Cuando, ¿me pueden dar un poquito de agua, por favor? Cuando puedan. Y ahí fue cuando se me prendió el bombillo y dije, yo creo que nosotros deberíamos hacer algo en esa dirección. En otra actividad de la Organización Internacional del Trabajo nos invitan a participar en un foro donde presentaban un documento de la Organización Internacional del Trabajo donde se hablaba de los necesarios según la visión empresarial para los países latinoamericanos que debían tener para lograr el desarrollo sostenible. Vamos a hacer todo un análisis en Fede Cámara y llegamos a la conclusión que la mejor manera de contribuir con el futuro de este país era analizar para ver cuál es la receta con ese sabor venezolano que nosotros podamos diseñar de cara al futuro. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a presentar el día de hoy y que ojalá lo asumamos primero como empresarios y segundo como ciudadanos de trabajar incansablemente por lograr cada uno de estos aspectos. Está en cuatro, digamos, compilado en 4 bloques. Eso lo van a ver en el documento y tengo que ir un poco más. Tenemos el tiempo encima. Gracias. Muy amable. Esto viene compilado en 4 bloques, cada uno de estos. El bloque económico, que es el que tiene más elementos importantes, porque estamos hablando de la productividad y del desarrollo sostenible de las empresas. Pero eso tiene que estar atado también con unos elementos de contexto social y de medio ambiente. Tenemos que primero paz y la estabilidad política. Es la condición previa básica para que podamos la constitución y el crecimiento de las empresas sostenibles. Sin paz y estabilidad no se genera confianza. No pueden venir las inversiones. El mayor de los retos de nosotros como empresarios. El país siempre ha visto cómo nuestros gobernantes atacan a la propiedad privada y atacan la actividad empresarial y han llevado a un proceso de criminalización de la actividad privada sin precedentes. Mucha gente. Eso lo hemos vivido desde hace 40 años. Esos choques entre el sector público, nuestros gobernantes, con la diferencia de los empresarios. No se apoyan de esa manera. Entonces nosotros tenemos que apelar a una buena gobernanza y que, por supuesto, primero con el ejemplo y después exigirle a todos nuestros gobernantes que exista la transparencia en la lucha contra la corrupción por parte de las instituciones políticas, públicas y privadas. Pero como les digo, primero tenemos dar el ejemplo de que eso es lo que necesita el país. El diálogo social, un huracán, porque con esta conflictividad política y todo lo que hemos hablado hoy en la mañana del diálogo objetivo político y que ojalá pueda ir a llegar al final del camino en ese gran pacto republicano que estamos promoviendo desde el empresariado que reunifique el país, además de estar participando en esos diálogos,
nuestros aportes, nosotros tenemos la obligación de establecer permanentemente algo que la gente se confunde y que ha estado estigmatizado, que es el tripartito. El diálogo debe existir en todos los países del mundo, independientemente de quién gobierne, cuál sea la religión, la ideología de los gobernantes. Es un espacio donde los factores productivos, los sindicatos, los empleados y los gobiernos se sientan a discutir cuál es el modelo de desarrollo político, económico y social que genera desarrollo sostenible. Así que muchas veces hemos sido atacados por decir que estamos haciendo lo humanamente posible para restablecer el desarrollo social y nos han dicho de asesinos para arriba, barriga verde, y yo la tengo grande, evidentemente se puede imaginar lo que es una barriga verde, pero definitivamente debe ser entendido por toda Venezuela como un elemento permanente y que encima de eso hemos firmado unos convenios con la Organización Internacional del Trabajo, los cuales estamos obligados a cumplir. Así que protejamos el diálogo tripartita, impulsémonos en todos los niveles, independientemente que podamos ser en un momento determinado no sé, mal interpretados probablemente por el país. Así que eso es un elemento importantísimo de nosotros como empresarios. Universales y de las normas internacionales del trabajo. Si no respetamos los derechos humanos, nuestra obligación es generar empleo en condiciones de trabajo decentes y generar la riqueza para pagar los salarios dignos. A veces la gente se confunde y dice, es que un buen trabajo es porque me pagan bien. No, señor. El trabajo, los empleos en condiciones de trabajo decentes van mucho ya que lo que le pagamos a nuestros principales socios real. Tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, con las condiciones de trabajo, el tener para que puedan producir, es tener una conexión permanente con tus entornos, es respetarles los derechos y la dignidad al pueblo venezolano. Yo creo que esa es una gran obligación de nosotros como empresarios y tenemos que luchar porque este elemento permanezca en Venezuela y que no salga nunca más de las dinámicas entre los diferentes factores productivos. La cultura empresarial, por supuesto, nosotros nos debemos a ella. Entre más sembremos emprendimiento, Venezuela tiene una capacidad de emprendimiento inmensa y mientras tengamos esos emprendedores, vamos a tener futuro en Venezuela. Los emprendedores se convierten en pequeñas empresas, de pequeñas empresas pasan a medianas y de medianas pasan a grandes empresas. Eso es lo que genera riqueza. No sé, el 90%, ya yo, 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en el país. Lo que pasa es que, bueno, la gran industria tiene, y es mucho más emblemática, pero yo creo que nuestro esfuerzo tiene que ser para proteger a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo promover el emprendimiento de nuestros jóvenes. Una política macroeconómica estable y buena gestión de la economía. Bueno, eso es parte de los problemas que tenemos y parte de los procesos que tenemos que revertir. Este gobierno, mientras no haga el abordaje estructural y los ajustes macroeconómicos de alto impacto político, que vaya acompañado incluso de programas sociales que vayan a proteger a los más necesitados, más de un 80% de las personas, vamos a tener que diseñar programas, vamos a tener que hacer sacrificios como empresarios para ayudar al gobierno a sacar de la pobreza. Pero para ello se necesita hacer los ajustes macroeconómicos, fiscales, monetarios, tener un banco central dependiente que pueda diseñar una política monetaria. Dejemos de hablar de dolarización. Realmente nosotros no podemos dejar nuestra política monetaria en manos del Banco del Tesoro. Y luchar por un banco central autónomo que diseñe la política monetaria de Venezuela en función de las realidades del pueblo venezolano. Integración económica sostenible. Bueno,
Venezuela tiene una gran capacidad exportadora, pero ahí. Tenemos una gran capacidad turística y es el motor más chiquitico que está ahí, y ahí lo tenemos. Y vende. Genera dólares, genera empleo. Nada más fijémonos lo bien que nos han atendido en este hotel. Para darle las gracias a todo el personal del hotel que nos ha hecho sentir como si estuviéramos en casa en este momento. Se la barra brava. Y mis hermanos no están aquí. Anoche era porque estaba mi hermano, pero aquí no está mi hermano. Ah, no, sí están. Ah, ya está el cónsul. Ah, ya está Roberto también. Está bien. Jurídicos y reglamentos y reglamentarios el marco legal venezolano en estos 18 años se ha convertido en la fuerza más fuerte que tenemos en Venezuela. Esos procesos hay que revertirlos. De repente hay veces que también hay muchos ataques en torno cuando nosotros decimos hay que modificar la ley del trabajo. Ahora estamos tratando de ver y luchando por proteger la Constitución. Ahora lo tenemos doble. Tenemos que luchar por la Constitución y no, una vez que salvemos y protejamos nuestra Constitución, comencemos entonces a trabajar en el segundo contrato social más importante, que es la ley del trabajo. No le tengamos miedo. No es que no nos sirva a nosotros, los empresarios, es que no les sirve ni siquiera a nuestros trabajadores. No ha generado un solo empleo en el país. Un solo empleo. Se han perdido bien miles de trabajos y miles de empleos desde que existe esta ley del trabajo. Entonces nosotros tenemos por la ley del trabajo, pero también por tener un marco legal que permita y que proteja la seguridad también de los bienes, sino las inversiones ni nacionales ni extranjeras para tener competencia real. Perdón, me estoy saltando uno. El Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Aquí no voy a hacer ninguna observación después de haber visto esa. Así que se pueden imaginar el tamaño del reto que tenemos para poder tener Estado de Derecho en el país, lo que vamos a tener que hacer. Pero la competencia leal es imprescindible. Entre nosotros, los comerciantes y los industriales, sino la competencia desleal que hoy tenemos con el gobierno y con aquellas empresas que están cercanas al gobierno. El gobierno realmente es desleal con los venezolanos. Al ser desleal, no se puede tener empresarios de una categoría o de otra categoría. No se puede seguir teniendo un sistema cambiario que realmente proteja a los amigos del gobierno y que destruya la verdadera base productiva por ser amigos del gobierno. La corrupción se genera desde el gobierno, pero también a la hora de interactuar con la gente del gobierno. Nosotros tenemos que empezar luchando por la corrupción, pero con el ejemplo nuestro. Empecemos, que muchas veces lo justificamos con el pragmatismo de que tenemos que preservar nuestras empresas. Eso es cierto. Nosotros somos pragmáticos y tenemos que salir adelante. El hecho de que seamos pragmáticos, corromper. Así que, evidentemente, tenemos que empezar a trabajar por tener una competencia legal y para eso también necesitamos dejar la corrupción que no sea lo que prospere y acceso a los servicios financieros. Bueno, Jorge para explicarnos la importancia de tener un financiamiento sano para la empresarial, pero es que ni siquiera el país tiene posibilidades de acceso a financiamiento. Está condenado al fracaso y a la pobreza. La infraestructura material, por efecto ya de que he hablado mucho, no creo que tenga que explicarle el desastre de nuestras calles, de nuestro aeropuerto.
de la infraestructura eléctrica. En Caracas, no sé si aquí en Maracaibo, porque tengo bastante tiempo que no me baño aquí en Maracaibo, que no sé aquí en el hotel, pero definitivamente en Caracas hay veces que uno no sabe si sale más sucio que cuando entraste, porque el agua sale tan sucia. ¿Cómo está saliendo y en qué condiciones? Hay severos problemas de servicio del país y ahí hay unos grandes para el desarrollo. Las tecnologías de información y de comunicación son vitales para el desarrollo de las regiones. Por supuesto, y la formación de mensaje que les decía cuando estábamos haciendo el análisis. Justicia e inclusión social. Un país que no tenga inclusión social realmente es un país que no tiene políticas claras ni definidas y no tiene justicia. Definitivamente, si no hay inclusión, no hay igualdad. Y eso es algo que necesitamos. Ya voy a terminar. Yo sé que tienen algo. Que oigan los 17 elementos. La presión social adecuada. Nosotros tenemos que tener un modelo de seguridad social universal, sostenible, que proporcione el acceso y servicios esenciales. La salud, las prestaciones de desempleo, la protección de sanidad y las pensiones. Sobre todo a nivel de prestaciones. Los trabajadores cuando envejecen, lo que queda es un futuro de penurias. Porque como ya están viejos, entonces evidentemente ya no tienen capacidad para producir, tienen esos ahorros, pero como para vivir dignamente el resto de su vida. Y cuando uno no protege ni a los niños, y mucho menos a nuestros viejos, evidentemente los países no tienen futuro. El medio ambiente como último aspecto, pero yo creo y insisto que este es el principal de los elementos e ingredientes que tenemos que proteger como ciudadanos y como empresarios. Trabajar por tener incentivos fiscales y otras regulaciones que promuevan las pautas del consumo y la producción que sean compatibles con las exigencias del desarrollo sostenible. Por eso yo creo que nuestra responsabilidad empresarial pasa a tener la voluntad de superar los problemas. Tiene que ser sumamente sólida. El bienestar, y eso pasa por invertir a pesar de todos los riesgos. También sabemos que la actividad empresarial tiene que ser competitiva y solidaria a la vez. Aprender y estar pendiente del otro, porque de esta situación realmente hemos aprendido que a todos nos puede ir bastante mal. No son solamente los pobres los que la están pasando mal, sino que es generalizado todo el país. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar porque nos vaya bien a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos nos lo merecemos. No podemos seguirnos quedando ni atrás, ni mucho menos pacíficos. Utilicemos las dos manos que Dios nos dio, los talentos que Dios nos ha dado en beneficio de nuestro país, que yo creo que bien se lo merece. Por supuesto, las oportunidades las tenemos a la mano, porque definitivamente está como que bastante largo, no sabía que me había quedado tan largo, pero tenemos algunos ejemplos de documentos a la disposición, ahorita lo tenemos en digital. Vamos a sacar un impreso que también pondremos a la disposición. Hay algunos casos de por qué no podemos exportar en el país, que se hace siempre una tortura china para todos los que pretenden exportar. Las autoridades persiguen a la exportación más que al tráfico de drogas. Privado, como les he dicho, los países se desarrollan en función de alianzas públicos-privadas, porque si no, no se desarrollan. Las capacidades y mejores oportunidades para nuestra fuerza laboral, ahí hay también unos casos que están a disposición de todos ustedes. Por supuesto, hay otro caso que es del Estado Sucre, que más o menos pudiera ser el parámetro que deberíamos hacer o el ejemplo de lo que no deberíamos seguir haciendo en el país. Así que, pudiera invitarlos a que esta
estos ingredientes los convertamos en esa receta con sabor venezolano, que independientemente de la receta, independientemente o el proyecto, el país que decidamos todos los venezolanos una vez que logremos ese gran pacto republicano, sea con sabor venezolano. Hoy, realmente más que nunca, con este bello país, realmente le podemos decir, al culminar este documento, que realmente somos empresarios y que no se le olvide que realmente somos los dueños del futuro de nuestros hijos. Muchas gracias.